Hola amigos, yo espero que todos se encuentren muy bien. Todos sabemos que los narcisistas tienen un perfil abusador, explotador, manipulador, pero a veces nos preguntamos, ¿por qué los narcisistas son maltratadores seriales? En este video quiero hablarte de este tema. Soy María Cecilia Puibó, soy Master Trainer en Programación Neurolingüística, soy counselor y también abogada. Te invito a que escuches este video para que conozcas algunas de las razones por las cuales son maltratadores seriales. Si es la primera vez que estás en este canal, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas y que actives la campanita de YouTube para que te notifique de los distintos videos que voy subiendo. Amigos, sabemos que los narcisistas son seres egocéntricos que carecen de empatía y se sienten superiores, se sienten especiales, diferentes al resto de las personas. Su personalidad se concentra en su ego inflado, en su sentido de grandiosidad, de superioridad y de derecho hacia todos y hacia todo. A partir de ahí, él o la narcisista considera que las personas que le rodean son objetos, son cosas. Los narcisistas cosifican a las personas y por lo tanto dan un trato deshumanizante a todo el entorno en que ellos se manejan. Dar un trato deshumanizante es generar un maltrato permanente, un conflicto, el no tenerles empatía, el no tener consideración, el no respetar la individualidad del otro. En definitiva, en su creencia de que solo ellos son personas dignas, por así decir, de buen trato, que en su lógica los demás son personas muy inferiores a él, que ni siquiera merecen su respeto. Entonces cosifican la relación, deshumanizan los vínculos. Para los narcisistas, las personas son cosas utilizables para su beneficio, para cumplir los deseos desde su ego. Esto es una de las causas principales por las cuales él maltrata. Maltrata porque no considera que debe respetar a quienes son personas inferiores según su manera de pensar. Considera que los demás no merecen un buen trato de parte de él, porque él está por encima de los demás, de los otros. Él es un ser superior y directamente lo considera como una cosa. Entonces, cuando la persona empieza a ponerle límite, a mostrarle esa víctima de ese narcisista empieza a demostrarle que no es una cosa, que es una persona que tiene derechos. Cuando le empieza a demandar respeto, que respete su individualidad, su vida, cuando le empieza a exigir un trato humanizante, entonces el narcisista empieza a considerar que esa persona, tan solo por haberlo cuestionado, ya es una enemiga o un enemigo y lo comienza a maltratar. Esa persona siempre fue considerado como una cosa, pero si se atreve a cuestionarle o a pedirle que cambie su trato, que lo trate en buena manera, pasa a convertirse en un enemigo del narcisista y genera, ahí empieza la etapa de la devaluación, del maltrato. Y el maltrato puede ser psicológico y también puede llegar al maltrato físico, que en definitiva no es más ni menos que una violencia física o una violencia psicológica, un maltrato emocional, una violencia simbólica, que entonces se centra en el pensamiento de que el otro
ni siquiera merece un respeto como persona humana. En segundo lugar, también el narcisista maltrata al otro en cualquiera de los vínculos, sea como padre de familia o madre de familia, en su pareja, en su trabajo, sea en su equipo de trabajo, si es un jefe, maltrata porque el narcisista o la narcisista tienen una naturaleza autoritaria, son personas que exigen y se creen con el derecho de ejercer una autoridad sobre la vida de los demás, se creen dueños y señores de la vida de los demás. Entonces, desde ese pensamiento tan autoritario, tan de tirano y déspota, comienza a maltratar. En tercer lugar, los narcisistas son personas que tienen una oscuridad en su interior, un vacío grande, y sabemos que están llenos de una envidia patológica, de resentimientos, de celos patológicos y de ira narcisista, y son personas que sufren internamente, aunque pretendan demostrar lo contrario, sienten un sufrimiento constante, eterno, una amargura en su vida, en su camino existencial. Ellos mismos se reconocen como personas amargas, negativas, oscuras. Entonces, desde ese punto de vista, necesitan también sacar toda esa oscuridad, esos conflictos internos o esos demonios internos y proyectarlos en un otro. Las demás personas que lo rodean en un vínculo a un narcisista se terminan convirtiendo en una bolsa de boxeo para el narcisista. El narcisista vive cargado de tensiones, vive cargado de envidias, como le dije, vive cargado de enojos, de ira, de una violencia, de una agresión interna, agresividad interna muy profunda, de odios, en definitiva, como les digo, de oscuridad, y necesitan descargar esas malas emociones hacia otras personas. Esto es también relacionado con que los narcisistas necesitan, porque son dependientes, codependientes del combustible emocional de las demás personas. Y como sabemos, hay un combustible o suministro emocional positivo, que es el de halagos, de adoración, de una atención exclusiva que reclama el narcisista, y que eso lo nutre y que le infla su ego. Pero también necesita de un combustible negativo para empoderarse, para sentirse poderoso. El maltratar y el generarle una angustia al otro, a su víctima, le hace sentir que él tiene el poder sobre todas las emociones de esa víctima, hombre o mujer. Y se nutre de esto, se alimenta. Es más, cuando un narcisista pelea, cuando un narcisista saca de quicio a su víctima, ese narcisista se siente contento, se siente feliz, porque es como que se oxigena al ver que el otro está sufriendo, porque en la lógica y en la mentalidad trastornada del narcisista, que la otra persona se amargue, se entristezca, llore o se desestabilice emocionalmente, le hace creer a él que esa persona lo ama profundamente y por eso reacciona así. Y todo es una mezcla que le hace pensar que esa persona muere de amor por él, y esto le engrandece, le infla ese ego, ese yo falso que se tuvo que armar. Esto lo hace sentir poderoso. Ustedes van a observar que cuando un narcisista desata el conflicto en su hogar y deja a toda la familia amargada, el narcisista
es como que se oxigena, toma aire fresco, se recupera enseguida y hasta cambia de aspecto de cara, de color y hasta se sonríe a veces. Dejó a todo el núcleo familiar destruido por ahí, por ejemplo, por una pelea o una discusión, pero ellos se sienten ya satisfechos. ¿Por qué? Porque ese grupo familiar, ese núcleo, ese entorno es una bolsa de boxeo para que él descargue toda esa oscuridad, todos esos demonios internos que él tiene y que no puede gestionar de buena manera. Si preguntan o nos preguntamos, ¿son conscientes de esos demonios internos que ellos tienen? Sí son conscientes. Son totalmente conscientes de todos sus conflictos y no los pueden gestionar, no los pueden manejar. Y como ellos a la vez se necesitan creerse que son perfectos, a su vez necesitan también despojarse de toda esa maldad interna, esos demonios internos y largárselos al mundo externo, proyectarlos, desplegarlos en un otro. Eso los aliviana, es como que le quita una mochila emocional que les pesa a ellos también. ¿Por qué les pesa? Porque los narcisistas también son personas inteligentes y tienen conciencia interna, aunque no lo demuestren, tienen conciencia interna de todo ese sufrimiento, de toda esa amargura existencial y les invade también un temor. Tienen temor y vergüenza, un temor de terminar locos, de terminar en una psicosis, de terminar también abandonados. Y les invade también la vergüenza, porque son personas que viven para demostrarle al otro una perfección, una grandiosidad que por supuesto ningún ser humano tiene, obviamente, pero como ese es la raíz de sus conflictos, el querer demostrar constantemente lo que no son, eso los perturba por querer brindar una imagen de perfeccionismo, de personas que no son vulnerables. Entonces tienen pánico y temor también a ser abandonados y también a pasar a una psicosis, a quedarse locos, volverse literalmente locos. Y entonces necesitan descargar esos demonios internos, esa ira narcisista, necesitan descargarla y esto lo hacen maltratando a todas las personas. Si es un jefe laboral, cuando está con todos sus demonios internos, va a maltratar al primer empleado que vea en su trabajo. Ni siquiera a alguien en especial, con cualquiera. Con la primera persona que vea ni bien entra en su oficina, esa persona va a ser víctima de maltrato, porque lo que necesita es encontrar un otro como bolsa de boxeo para descargar todo su odio, todos sus conflictos internos. Esto le viene por su incapacidad, no solamente de ser empático, sino también incapacidad e inmadurez de gestionar sus propios demonios, sus propios conflictos. Amigos, todas las personas tenemos conflictos internos, claramente, porque somos seres humanos. Todas las personas tenemos nuestro lado luminoso y nuestros lados oscuros o nuestras sombras. Todos tenemos conflictos, todos tenemos buenos días y todos podemos tener malos días. Pero tratamos de gestionarlo de la mejor manera para no dañar a otros. La persona sana emocionalmente evita de lastimar a otro cuando tiene sus problemas. La situación de los narcisistas es que no tienen recursos humanos internos para poder gestionar todas esas partes. Las personas sanas emocionalmente comienzan a aceptarse, a integrar las partes buenas y las partes malas y generan, en una personalidad sana, trata de generar un balanceo emocional, ajustar sus emociones. ¿Para qué? Para vivir mejor ellos
y también para no dañar a otros. Y si daña a otros, sabe pedir perdón, sabe ubicarse y sabe entender que ha dañado, lastimado a un ser humano. Pero el narcisista, por su falta digamos, de autorreflexión, por su falta de empatía, por su inmadurez, por su arrogancia, su orgullo y su vanidad, no puede reconocer lo malo, necesita proyectarlo en el otro, no puede hacerse un autoanálisis ni una autorreflexión para poder trabajar esas partes malas y, por supuesto, las vuelca hacia el mundo externo, o sea, hacia las demás personas. Esto es una de las causas de por qué son maltratadores seriales. Siempre son maltratadores, en cualquier orden, en el orden familiar, en el orden de la pareja, en las relaciones con amigos incluso. Y, como digo, ni hablar en las relaciones de trabajo. Lo grave del narcisismo es que es incapaz de reconocer sus fallos, es incapaz de tratar de poder manejar todo su mundo interno, todos sus conflictos, porque también es temeroso, entra en un temor de poder salirse de control, dado que ellos se creen perfectos, tienen miedo de salir de control con esa ira que le genera cualquier situación, porque cualquier situación lo pone loco, lo saca de quicio y le provoca una ira. Ellos tienen miedo de eso también, de colapsar y de terminar verdaderamente en un grado o en un brote psicótico. Esto lo tienen claro, lo disimulan, lo tapan, y por eso también muchas veces los narcisistas caen en una depresión cuando se sienten frustrados, porque necesitan entonces encontrar un combustible emocional en el otro, sea positivo o sea negativo. Y cuando un narcisista provoca un conflicto, porque son personas que viven en el conflicto, odian la paz, aman el conflicto, cuando otra persona frente a ellos en el conflicto o en la pelea no se sube al ring de pelea que ellos quieren, y esa otra persona tiene un autocontrol y un autodominio y los ignora y no les responde y no les devuelve la contestación, no entra en la pelea, cuando ve que la otra persona conserva su poder personal, ahí se deprimen. ¿Por qué? Porque no han conseguido el propósito de poder manifestar, desplegar toda su oscuridad en la otra persona. Sienten que toda esa proyección negativa en el otro resbaló en el otro, no le causó nada. Lo peor que se le puede hacer a un narcisista es ignorarlo. El narcisista desea que la persona en una pelea le conteste, se ponga nervioso, pierda el control y se desestabilice, porque de eso se alimenta. Ese es el combustible emocional negativo que tanto necesita. Por otro lado, también ejercen el maltrato por ese carácter, como ya les dije, de autoritario, de querer imponer, no respeta nunca la voluntad. Para un narcisista, una persona respetuosa es un débil, un vulnerable. El narcisista no es democrático, es dictador. Entonces, aquella persona que le demuestra una empatía, un respeto, un afecto, para el narcisista es un tonto o una tonta, es una persona débil. Y ellos desprecian a las personas débiles. Por eso, cuando a un narcisista más se lo ama, más se le da amor, más maltrato va a conseguir esa pareja y más maltrato le va a dar en el entendimiento de que el narcisista piensa y considera que aquella persona que le está entregando tanto su amor, incluso después de tanto abuso, es una persona inferior a él. Es una persona que es vulnerable, es frágil, es débil.
entonces la repudia y la odia más. El maltrato emocional, tanto la violencia física o la violencia psicológica, siempre es una escalada, nunca se para. Una vez que se instala en una relación, siempre va en aumento. Y el narcisista en todo vínculo instala el conflicto y la violencia psicológica o física en algunos casos. Una vez que en ese vínculo se instaló este modo relacional de violencia, no disminuye jamás. Y quiero contarles que si la víctima pone un contacto cero, rompe el vínculo, pero luego cede y vuelve, cuando el narcisista le pide perdón, empieza a hacer el hoovering y lo vuelve a aceptar, lo que está haciendo esa víctima es seguir dándole permiso para más abuso. Y en la segunda oportunidad que le da una víctima, mayor va a ser el repudio y mayor va a ser el grado de maltrato que le va a desplegar a esa víctima, porque aparte son seres rencorosos y vengativos. ¿Por qué maltratan? ¿Por qué son maltratadores seriales? Por esto mismo, porque se creen diferentes personas especiales con total impunidad, con derecho a todo, se creen que las personas son cosas, cosifican a los otros, son simples objetos que están a su merced. También por su oscuridad, por todos sus demonios internos y porque necesitan descargarse de su psiquis toda esa oscuridad y lo hacen maltratando al otro. Y también por su carácter autoritario, para imponer una disciplina como medida disciplinadora al otro, para marcarle la cancha, para decirle el poder lo tengo yo y no tú, y lo único que cuenta en este vínculo, en esta relación, soy yo. Bueno amigos, yo espero entonces que puedan entender por qué los narcisistas siempre son maltratadores seriales. Vuelvo a decir, o maltratan psicológicamente, que esto es el grado de violencia psicológica o invisible o simbólica, o maltratadores físicos. De eso no se bajan nunca. Es la propia naturaleza del trastorno del narcisismo. Es el no reconocer al otro como persona. Es no tener un humanismo mínimo. Por eso deshumanizan todos los vínculos, absolutamente todos. No hay paz con un narcisista. Yo espero, amigos, que este video les sea de utilidad para que ustedes distingan las primeras señales del maltrato. Y si ven primeras señales de maltrato, no permitan que hayan primeras, segundas y terceras, que con una sola señal de maltrato sea suficiente para que ustedes distingan que en esa relación jamás tendrán paz porque estarán inmersos en una relación totalmente tóxica. También les pido a las víctimas que dejen de justificar el maltrato, porque muchas veces las víctimas consideran que ese maltrato se debe a factores externos, por ejemplo, que el narcisista tuvo un mal día en el trabajo, que fracasó en un negocio o que tuvo un problema ese día. No hay justificación. Queridos amigos, la violencia emocional, la violencia física, la violencia psicológica y el maltrato emocional no tiene causa de justificación jamás. Si hay algún problema, se dialoga con el otro. Y si la relación no fluye, simplemente se dicen adiós, pero en paz, nunca en forma conflictuada. Yo espero que les sea de utilidad este video. Si no estás suscrito a mi canal, te pido que te suscribas y que dejen sus comentarios y me regalen un like si se sienten identificados con este contenido. Les mando un abrazo virtual, pero desde el corazón, y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo video. ¡Chao!